Hay creencias que viven en ti pero que nunca elegiste. Creencias sobre quién deberías ser, qué deberías querer, cómo deberías vivir. Creencias que te fueron transmitidas por tus padres, quienes las heredaron de sus padres, quienes las heredaron de los suyos, en una cadena ininterrumpida que se extiende hacia atrás por generaciones. El trabajo duro es lo único que importa. Mostrar emociones es debilidad. El dinero es la raíz de todo mal, o sin dinero no vales nada. Debes sacrificarte por otros para ser una buena persona. Confiar en alguien es peligroso. Tus sueños no son prácticos. Estas creencias funcionan como programación invisible. Guían tus elecciones sin que te des cuenta. Limitan tus posibilidades sin que cuestiones por qué. Te dicen quién eres sin que hayas decidido conscientemente si es verdad. Y muchas de estas creencias no son tuyas. Son de tu madre, de tu padre, de tu cultura, de tu religión de infancia, de experiencias traumáticas que tu psique convirtió en reglas universales para protegerte. Algunas de estas creencias pueden ser útiles, sabías incluso. Pero otras son jaulas. Te mantienen pequeño cuando podrías ser expansivo. Te mantienen temeroso cuando podrías ser valiente. Te mantienen viviendo la vida de otra persona cuando podrías estar viviendo la tuya. Esta noche vas a entrar en el laberinto donde todas estas creencias viven. Vas a examinar cada una. Vas a cuestionar su origen. Y vas a decidir conscientemente, tal vez por primera vez en tu vida, qué creencias quieres conservar y cuáles quieres soltar. Esta noche reclamarás tu derecho a elegir tus propias creencias. A vivir desde tu propia verdad, no desde la verdad heredada de generaciones anteriores. Pero primero, como siempre en estos viajes profundos, debes preparar tu cuerpo y tu mente. Encuentra tu posición más cómoda en tu cama. Permite que cada parte de tu cuerpo encuentre su lugar de descanso. No necesitas sostener nada. No necesitas estar tenso. Todo puede soltarse. Todo puede relajarse completamente. Cierra tus ojos ahora. Con suavidad. Sin esfuerzo. Como si estuvieras bajando las persianas al final del día, dejando que la luz exterior se desvanezca para poder finalmente mirar hacia tu luz interior. Observa la oscuridad detrás de tus párpados cerrados. Esa oscuridad es tu lienzo. Donde las imágenes de este viaje comenzarán a tomar forma. Respira ahora. Profundamente. Conscientemente. Inhala lentamente por tu nariz, sintiendo el aire fresco llenando completamente tus pulmones. Siente cómo tu pecho se expande. Cómo tu abdomen se eleva. Cómo todo tu torso participa en este acto de llenarse de vida. Y luego exhala aún más lentamente, dejando que todo el aire salga. Y con ese aire que sale, libera también cualquier rigidez mental. Cualquier apego a las ideas sobre quién deberías ser. Cualquier resistencia a cuestionar lo que has dado por sentado. Otra respiración profunda. Inhala, apertura mental, disposición a cuestionar, valentía para examinar tus creencias. Exhala, dogmatismo, la necesidad de tener razón, el miedo a descubrir que has estado viviendo según reglas que no son tuyas. Y una más. Inhala, libertad para elegir conscientemente, poder para crear tus propias verdades. Exhala, las cadenas de las creencias heredadas, el peso de las expectativas de otros, las limitaciones que nunca cuestionaste. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más profundamente. Comenzando con tus pies, siente cómo se ablandan, se relajan, se liberan de toda tensión. Esa relajación viaja hacia arriba por tus piernas, pantorrillas, rodillas, muslos, todo soltándose. Tu pelvis se acomoda. Tu abdomen se suaviza. Tu espalda libera su tensión, vértebra por vértebra, hundiéndose en el colchón. Tus hombros finalmente pueden caer. Relajarse completamente. Liberarse del peso simbólico de las expectativas que has estado cargando. Tus brazos descansan a tus lados, pesados y completamente sueltos. Tu cuello se afloja. Tu mandíbula, donde a menudo sostenemos tensión cuando estamos conteniendo palabras o verdades, se relaja, se abre ligeramente. Tu lengua descansa suavemente en tu boca. Toda tu cara se suaviza, y particularmente tu mente. Permite que tu mente se abra. Como un puño cerrado que finalmente se relaja en una mano abierta. Lista para soltar viejas ideas. Lista para recibir nuevas posibilidades. Lista para cuestionar lo que siempre has asumido como verdad. En este estado de relajación profunda, de apertura mental, tu conciencia comienza su viaje. Hacia adentro.
hacia el lugar donde viven todas tus creencias examinadas y no examinadas, elegidas e impuestas, útiles y limitantes. En tu visión interior, permite que una imagen comience a formarse. No la construyas con esfuerzo. Simplemente permite que emerja como un recuerdo surgiendo de la niebla. Estás de pie frente a una entrada. Es la entrada a un laberinto. Pero no un laberinto ordinario hecho de setos o piedras. Este laberinto está construido de muros que parecen estar hechos de palabras. Cuando miras más de cerca, puedes ver que los muros están cubiertos, completamente cubiertos con frases. Declaraciones. Creencias. Algunas escritas en letra grande, otras en letra pequeña. Algunas brillando con luz dorada como si fueran importantes y verdaderas. Otras oscuras, opacas, como si llevaran mucho tiempo sin ser examinadas. Y sobre la entrada del laberinto hay un arco con una inscripción, el laberinto de las creencias heredadas, donde lo que piensas que sabes te espera para ser cuestionado. Mientras observas la entrada, una figura emerge de dentro del laberinto. Es una persona de edad indeterminada, con ojos que brillan con inteligencia y una sonrisa que sugiere que conoce secretos que tú aún estás por descubrir. Lleva ropa simple pero lleva un bastón tallado con símbolos que parecen ser preguntas. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿De quién es esta creencia? Bienvenida, dice la figura con una voz clara y firme. Bienvenido. Soy el guardián del laberinto. He estado esperando tu llegada. Porque este laberinto, el laberinto de tus creencias heredadas, ha estado aquí toda tu vida, pero rara vez lo examinas. Vives dentro de él sin cuestionarlo. Te mueves a través de sus pasillos siguiendo las reglas grabadas en sus muros sin preguntarte si esas reglas son verdaderas o útiles. ¿Todas esas son mis creencias?, preguntas mirando los muros cubiertos de palabras. Todas, confirma el guardián. Cada creencia que has internalizado en tu vida está aquí. Algunas las elegiste conscientemente después de examinar la evidencia y tu propia experiencia. Pero la mayoría, el guardián hace un gesto amplio hacia el interior del laberinto, la mayoría fueron simplemente absorbidas. De tus padres, de tu familia, de tu cultura, de tu religión, de experiencias dolorosas que tu mente convirtió en reglas universales. Nunca las cuestionaste. Simplemente las aceptaste como la forma en que son las cosas. El guardián comienza a caminar hacia la entrada, indicándote que lo sigas. El laberinto tiene capas, explica. Las paredes exteriores están cubiertas con las creencias más superficiales, las que reconoces fácilmente como creencias, aunque tal vez no las hayas cuestionado. Pero conforme te mueves más profundo hacia el centro del laberinto, las creencias se vuelven más arraigadas, más fundamentales, más invisibles, hasta que en el centro mismo están las creencias tan profundas que ni siquiera las reconoces como creencias, simplemente las percibes como realidad. Y el propósito de este viaje, continúa el guardián, es navegar a través de cada capa. Examinar las creencias, cuestionar su origen y su utilidad, y decidir conscientemente cuáles quieres conservar y cuáles quieres soltar. Porque solo cuando has cuestionado conscientemente tus creencias puedes decir que son verdaderamente tuyas. De lo contrario, simplemente estás viviendo según la programación de otra persona. Pero debo advertirte, dice el guardián, deteniéndose y mirándote seriamente. Este viaje puede ser desorientador. Muchas de las creencias que encontrarás han sido parte de tu identidad durante tanto tiempo que soltarlas puede sentirse como perder parte de quién eres. Y algunas creencias están tan arraigadas, tan fundamentales para cómo ves el mundo, que cuestionarlas puede sentirse como el suelo moviéndose bajo tus pies. Pero, continúa el guardián con una sonrisa, esa desorientación es temporal. Y del otro lado está algo precioso, la libertad de vivir según tus propias verdades elegidas conscientemente. La capacidad de crear tu propia vida en lugar de vivir según el guión de otra persona. ¿Listo?, pregunta el guardián. ¿Lista? Miras hacia la entrada del laberinto. Puedes ver los muros cubiertos de palabras extendiéndose hacia el interior, girando y doblándose, creando un patrón complejo que desaparece en la distancia. Y aunque hay algo intimidante sobre entrar, sobre cuestionar las creencias que has sostenido durante tanto tiempo, también hay algo liberador en la perspectiva. Asientes. Estoy listo, dices. Estoy lista. Quiero saber qué creencias son realmente mías y cuáles estoy cargando para otra persona. Entonces ven, dice el guardián. Entremos al laberinto.
Comenzaremos en la capa externa, las creencias familiares. Las que te fueron transmitidas directamente por tus padres y tu familia inmediata. Las voces que todavía escuchas en tu cabeza diciéndote cómo vivir. Juntos cruzan el umbral del laberinto. Y en el momento en que entras puedes sentir algo. Como si estuvieras entrando en la mente de tu familia. En la historia de tus ancestros. En las expectativas de generaciones, y en los muros a tu alrededor, las palabras comienzan a brillar, llamando tu atención. Esperando ser examinadas, es hora de comenzar a cuestionar. Los muros del laberinto en esta primera capa están cubiertos con frases que reconoces inmediatamente. Son las cosas que tus padres te dijeron una y otra vez. Las reglas de tu familia. Las expectativas que fueron establecidas antes de que fueras lo suficientemente mayor como para cuestionarlas. El guardián se detiene frente a un muro particular donde varias frases brillan con especial intensidad. Estas, dice, son las creencias familiares más fuertes. Las que escuchaste tantas veces que se convirtieron en parte de tu voz interior. Lee algunas en voz alta. Miras el muro. Y las frases saltan hacia ti. El trabajo duro es lo único que importa. Los niños deben ser vistos pero no escuchados. No confíes en extraños, la gente solo te lastimará. El dinero no crece en los árboles, tienes que sacrificarte por la seguridad. La familia es lo primero, siempre sin importar qué. Mostrar emociones es debilidad. Tienes que ser perfecto para ser amado. Y hay muchas más. Docenas, cientos tal vez. Cada una frase que escuchaste en tu infancia. Cada una se convirtió en parte de cómo ves el mundo sin que te dieras cuenta. Elige una, dice el guardián. La que sientas que ha tenido el mayor impacto en tu vida. La que más necesita ser examinada. Miras las frases. Y una en particular parece brillar más intensamente que las otras. La tocas con tu mano. Y en el momento en que lo haces, la frase se expande, creciendo hasta llenar toda tu visión. Y escuchas una voz, la voz de tu padre o tu madre o quien sea que te transmitió esta creencia, diciendo las palabras una y otra vez. Tal vez es, tienes que trabajar duro para tener valor. Y escuchas esa voz. Y recuerdas todos los momentos en tu infancia cuando te dijeron esto. Cuando tus logros fueron reconocidos solo si involucraban trabajo duro. Cuando el descanso o el juego fueron vistos como pereza. Cuando aprendiste que tu valor como persona estaba directamente atado a tu productividad. Ahora, dice el guardián, vamos a cuestionar esta creencia. Vamos a examinar su origen, su utilidad y si realmente quieres seguir viviendo según ella. Primero, dice el guardián, ¿de dónde vino esta creencia? ¿Por qué tu padre o madre la sostenía tan fuertemente? Y puedes ver ahora, porque el laberinto te muestra, la historia detrás de la creencia. Tal vez tu padre creció en pobreza y el trabajo duro fue literalmente su forma de sobrevivir. Entonces la creencia tienes que trabajar duro para tener valor fue adaptativa para él. Le salvó. Así que se la transmitió a ti pensando que te estaba dando sabiduría. ¿Ves? Dice el guardián. La creencia no vino de la maldad. Vino del contexto de vida de tu padre. Y para él en su circunstancia tal vez fue incluso útil. Pero la pregunta ¿es útil para ti? ¿En tu vida? ¿Con tus circunstancias? ¿Piensas en esto? ¿Es útil creer que tienes que trabajar duro para tener valor? Por un lado, continúa el guardián ayudándote a examinar, esta creencia probablemente te ha hecho responsable. Trabajador. Capaz de lograr cosas. Esos son buenos resultados. Pero por otro lado, el guardián señala, ¿qué ha costado esta creencia? ¿Cómo ha limitado tu vida? Y puedes ver los costos ahora. No puedes descansar sin sentirte culpable. No puedes disfrutar el ocio porque constantemente sientes que deberías estar haciendo algo productivo. Tu autoestima está completamente atada a tus logros, lo que significa que cuando no estás logrando, sientes que no tienes valor. Te has agotado múltiples veces porque no sabías cómo parar de trabajar. Has sacrificado relaciones, salud, alegría, todo en el altar del trabajo duro. Entonces, dice el guardián, la pregunta crucial, ¿quieres seguir viviendo según esta creencia? ¿O quieres elegir una creencia diferente? Y aquí está el momento de poder. El momento de elección consciente. Puedo elegir, dices lentamente, sintiendo la verdad de esto, creer algo diferente. Puedo decidir que tengo valor inherente, independientemente de mi productividad.
Puedo decidir que el descanso y el juego son tan importantes como el trabajo. Puedo honrar la creencia de mi padre como su verdad sin hacer que sea mi verdad. Exactamente, dice el guardián con aprobación. Eso es autodeterminación. Eso es libertad. Entonces, ¿qué haces?, pregunta el guardián. Miras la frase brillante en el muro: tienes que trabajar duro para tener valor. Y dices en voz alta: elijo soltar esta creencia. Le agradezco por las formas en que me hizo trabajador y responsable. Pero rechazo la parte que dice que mi valor está atado a mi productividad. Elijo creer en cambio que tengo valor inherente simplemente por existir. Y en el momento en que dices esto, en el momento en que conscientemente rechazas la vieja creencia y eliges una nueva, algo extraordinario sucede. La frase en el muro comienza a desvanecerse, como si estuviera siendo borrada. Y en su lugar aparecen nuevas palabras escritas en tu propia letra: tengo valor inherente. El trabajo puede ser satisfactorio, pero no define mi valor. Bien hecho, dice el guardián. Has reescrito conscientemente una creencia heredada. Has reclamado tu poder de elegir tus propias verdades. Pero hay muchas más, continúa el guardián, señalando a lo largo de los muros llenos de frases familiares. Y no tienes que procesar todas esta noche. Pero hay algunas particularmente importantes que debes examinar antes de que podamos avanzar más profundo en el laberinto. El guardián te lleva más adentro por el pasillo. Y señala otra frase brillante: mostrar emociones es debilidad. Esta, dice el guardián, es otra creencia familiar común. Y puede que hayas absorbido alguna versión de ella. Examina esta ahora. Tocas la frase. Y recuerdas las veces en tu infancia cuando lloraste y te dijeron: deja de ser tan sensible. Cuando expresaste miedo y te dijeron: no seas bebé. Cuando mostraste alegría exuberante y te dijeron: cálmate, no seas tan dramático. Aprendiste que las emociones, especialmente las intensas, eran inaceptables. Que la fortaleza significaba no sentir. O al menos no mostrar lo que sentías. ¿De dónde vino esto?, pregunta el guardián, y puedes ver, tal vez tu padre creció en un ambiente donde las emociones eran usadas como armas. Donde mostrar vulnerabilidad te hacía objetivo de abuso. Así que aprendió a reprimir. A nunca mostrar debilidad. Y te enseñó lo mismo pensando que te estaba protegiendo. ¿Pero es útil para ti?, pregunta el guardián. Piensas en los costos. Has reprimido tus emociones durante tanto tiempo que a veces ni siquiera sabes qué estás sintiendo. Tus relaciones sufren porque no puedes ser vulnerable. Tienes problemas físicos, dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, porque las emociones reprimidas tienen que ir a algún lado. Te sientes desconectado de ti mismo, como si estuvieras viviendo detrás de un muro de cristal. Elijo soltar esta creencia también, dices. Elijo creer que las emociones son información, no debilidad. Que sentir profundamente es parte de estar completamente vivo. Que la vulnerabilidad es valentía, no cobardía. Y de nuevo, la vieja frase se desvanece. Y en su lugar, las emociones son parte de mi humanidad. Sentir profundamente me hace fuerte, no débil. Una por una, te mueves a través de los pasillos de esta primera capa del laberinto. Examinando las creencias familiares. Algunas decides conservar: ser honesto es importante, cuidar de los demás es valioso, porque resuenan con tu propia verdad. Pero muchas las sueltas. Las agradeces por sus intenciones, entiendes su origen y luego conscientemente eliges algo diferente. Tienes que ser perfecto para ser amado se convierte en soy digno de amor tal como soy con todas mis imperfecciones. La familia es lo primero, siempre se convierte en puedo amar a mi familia y también establecer límites saludables. No confíes en nadie se convierte en puedo ser selectivo con mi confianza sin cerrarme completamente. Con cada creencia reescrita, sientes algo aligerarse en ti. Como si estuvieras soltando peso que has estado cargando sin darte cuenta. Finalmente, después de haber examinado las creencias familiares más significativas, el guardián te lleva a una puerta al final de este pasillo. Más allá de esta puerta, dice, está la segunda capa del laberinto. Las creencias culturales y sociales. Las que absorbiste no de tu familia directamente sino de la sociedad en la que creciste. Estas son a menudo aún más invisibles porque las comparte tanta gente que parecen ser simplemente la forma en que son las cosas en lugar de creencias que pueden ser cuestionadas. ¿Estás listo para continuar?, pregunta el guardián. ¿Lista?
Miras hacia atrás al pasillo que acabas de recorrer. Ya se ve diferente, los muros ya no están cubiertos con las viejas frases heredadas, sino con tus propias verdades elegidas conscientemente. Te sientes más ligero, más libre, más tú mismo, asientes. Estoy listo, dices. Vamos más profundo. El guardián abre la puerta. Y juntos entran en la segunda capa del laberinto. Cuando cruzas el umbral hacia la segunda capa del laberinto, notas inmediatamente que la atmósfera es diferente. Los muros aquí son más altos, más imponentes. Y las frases escritas en ellos no están en la voz de tus padres, sino en voces múltiples. Los mensajes de tu cultura, tu sociedad, los medios de comunicación, tus maestros, tu religión de infancia, tus compañeros. Es un coro de expectativas sociales. El guardián señala los muros. Estas creencias, dice, son a menudo más difíciles de identificar como creencias porque son compartidas por tanta gente. Se sienten como verdad universal o sentido común o simplemente la forma en que son las cosas. Pero son creencias tanto como las familiares. Y merecen ser examinadas igual de cuidadosamente. Caminas por el pasillo leyendo las frases que cubren los muros. El éxito significa ganar mucho dinero. Debes casarte y tener hijos para ser completo. Los hombres no lloran /, las mujeres deben ser agradables. Tu valor está determinado por tu apariencia. Si no eres productivo, eres una carga para la sociedad. La felicidad viene de tener más cosas. El dolor es algo que debe ser evitado a toda costa. Debes tener todo resuelto para cuando tengas 30 años. Y hay muchas más. Cada una un mensaje que has absorbido de los comerciales, las películas, las revistas, los libros, las conversaciones casuales, las expectativas no dichas de tu cultura. Estas creencias, dice el guardián, crean mucho sufrimiento porque te hacen sentir que estás fallando si no cumples con estándares que ni siquiera cuestionaste. Si tu vida no se ve como la narrativa cultural de éxito, te sientes como un fracaso. Incluso si estás profundamente satisfecho con tu vida. Elige una, dice el guardián. Una creencia cultural que sientas que ha estado limitando tu vida. Miras los muros. Y una frase en particular parece pulsar: debes casarte y tener hijos para ser completo. La tocas. Y de repente estás inundado con todos los mensajes que has recibido sobre esto. Las preguntas de familiares: ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a darme nietos? Las películas donde el final feliz siempre es casarse. Las conversaciones donde las personas solteras son tratadas con lástima. Los cumpleaños donde te has sentido inadecuado porque deberías estar en una relación para ahora. Los mensajes sutiles y no tan sutiles de que si no tienes pareja e hijos, tu vida está incompleta de alguna manera. ¿De dónde viene esta creencia?, pregunta el guardián, y puedes ver las raíces históricas y culturales. En tiempos pasados, el matrimonio y los hijos eran necesidades económicas y sociales. Las mujeres necesitaban matrimonio para seguridad financiera. Las sociedades necesitaban niños para continuar. Así que estas instituciones fueron elevadas a mandatos morales. Y aunque las circunstancias han cambiado dramáticamente, las creencias persistieron. ¿Pero es verdad para ti?, pregunta el guardián. ¿Realmente necesitas matrimonio e hijos para estar completo? Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Realmente quieres estas cosas? ¿O sientes que deberías quererlas porque la sociedad dice que deberías? ¿O tal vez las quieres pero no en el cronograma que la sociedad dicta? Elijo, dices lentamente, sintiendo tu propia verdad, creer que puedo crear una vida significativa de cualquier forma que elija. Que puedo elegir matrimonio e hijos si eso resuena conmigo. O puedo elegir un camino diferente. Y cualquier elección que haga puede llevar a una vida completa y satisfactoria. La completitud viene de vivir auténticamente, no de cumplir con un guión cultural. La frase en el muro se transforma: mi vida es completa cuando es auténticamente mía, independientemente de su forma. Bien, dice el guardián. Pero hay más. Mira esta. Señala otra frase: el éxito significa ganar mucho dinero. Tocas esta. Y recuerdas cómo esta creencia ha moldeado tus elecciones. Cómo elegiste carreras basadas en el potencial de ingresos en lugar de en la satisfacción. Cómo mides tu valor contra el de otros por cuánto ganan. Cómo sientes que has fallado si no alcanzas ciertos marcadores financieros. ¿De dónde viene esto?, pregunta el guardián. Del capitalismo, obviamente.
de una sociedad que ha equiparado el valor humano con la productividad económica, de generaciones de marketing que te dice que la felicidad se puede comprar, de la adoración cultural de los multimillonarios y el desprecio de los pobres. ¿Pero es tu verdad?, pregunta el guardián. ¿Piensas? ¿Realmente crees que la persona que gana más dinero es más exitosa que la persona que vive con satisfacción, propósito, conexiones profundas, incluso si gana menos? ¿Realmente quieres pasar tu vida persiguiendo dinero si significa sacrificar cosas que importan más, tiempo, salud, relaciones, pasión? Elijo, dices, creer que el éxito significa vivir alineado con mis valores. Que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Que puedo buscar seguridad financiera razonable sin hacer del dinero el centro de mi vida. La frase cambia: el éxito es vivir con integridad, propósito y satisfacción. El guardián te guía más profundo en esta capa. Y examinas creencia tras creencia. Tu valor está determinado por tu apariencia, se convierte en mi valor es inherente y no tiene nada que ver con cómo me veo. Los hombres no lloran o las mujeres deben ser agradables se convierten en puedo ser completamente humano, con todo mi rango de emociones y comportamientos, independientemente de mi género. La felicidad viene de tener más cosas, se convierte en la felicidad viene de conexiones significativas, propósito y presencia. El dolor debe ser evitado a toda costa, se convierte en el dolor es parte de la vida y puede ser maestro cuando lo acepto en lugar de huir de él. Con cada creencia cultural que examinas y conscientemente reescribes, sientes más claridad, más libertad, como si estuvieras descubriendo quién realmente eres debajo de todas las expectativas sociales, pero el guardián se detiene frente a una sección del muro que se ve diferente. Las palabras aquí son más oscuras, escritas en tinta que parece casi negra, y emanan una energía más pesada. Estas, dice el guardián seriamente, son las creencias culturales más peligrosas. Las que no solo limitan sino que causan vergüenza profunda. Las que internalizas y luego usas para atacarte a ti mismo. Lees algunas de las frases: si fuiste abusado / abandonado / lastimado, hay algo malo contigo. Si tienes problemas de salud mental, eres débil / roto / menos que. Si has fallado en algo, eres un fracaso como persona. Si no eres como la mayoría, eres menos valioso. Estas creencias duelen incluso leerlas, porque tal vez has internalizado algunas, y se han convertido en la voz crítica interior que te ataca constantemente. Estas creencias, dice el guardián, necesitan ser no solo cuestionadas sino activamente rechazadas, porque causan un daño inmenso. Convierten experiencias difíciles en vergüenza tóxica. Transforman diferencias en defectos. Hacen que las luchas naturales de la vida se sientan como fracasos personales. Elige una, dice el guardián. La que más te haya lastimado. ¿Y sabes cuál es? Tocas una frase y sientes el peso de ella. La vergüenza que has estado cargando. La forma en que has usado esta creencia cultural para juzgarte a ti mismo una y otra vez. Esta creencia, dice el guardián, es mentira. No importa cuántas personas en tu cultura la sostengan. No importa cuán omnipresente sea. Es fundamentalmente falsa. Y mereces soltarla. Y con toda la convicción que puedes reunir dices: rechazo esta creencia. Rechazo la vergüenza que trata de imponerme. Elijo creer en mi valor inherente, en mi derecho a luchar sin ser definido por esas luchas, en mi humanidad completa con todas sus complejidades. La frase oscura se desvanece. Y en su lugar, en luz dorada, soy humano. Las luchas, diferencias y vulnerabilidades no disminuyen mi valor. El guardián sonríe. Bien hecho. Has hecho un trabajo importante aquí. Pero hay otra capa del laberinto. Una más profunda. Y más personal. ¿Cuál? Preguntas. Las creencias nacidas del trauma, responde el guardián. Las creencias que tu psique creó en momentos de dolor intenso para tratar de protegerte. Estas son las más arraigadas porque fueron formadas en fuego. Y son las más importantes de examinar porque a menudo te mantienen atascado en patrones que ya no te sirven. ¿Estás listo para descender a esa capa?, pregunta el guardián. ¿Lista? Respiras profundamente. Porque sabes que esto será difícil. Pero has llegado tan lejos. Has cuestionado tanto. ¿Por qué detenerse ahora?, asientes. Y el guardián te lleva hacia una escalera que desciende más profundo en el laberinto. Desciendes por las escaleras con el guardián.
Y con cada paso hacia abajo puedes sentir la atmósfera cambiando. Se vuelve más densa, más cargada emocionalmente. Porque esta capa del laberinto está construida no de mensajes externos sino de tus propias defensas psicológicas. De las creencias que formaste para mantenerte a salvo después de experiencias dolorosas. Cuando llegas al fondo de las escaleras, te encuentras en un nivel del laberinto que se ve dramáticamente diferente. Los muros aquí no están cubiertos ordenadamente con frases. En lugar de eso, las palabras parecen haber sido grabadas con urgencia, como si hubieran sido talladas en momentos de dolor intenso. Y hay una cualidad casi física a estas creencias. Puedes sentir el miedo, la desesperación, la necesidad de protección que las creó. Estas creencias, dice el guardián suavemente, son diferentes de las familiares y culturales. Esas fueron transmitidas a ti. Pero estas las creaste tú mismo. En momentos cuando fuiste lastimado y tu psique necesitaba desesperadamente entender qué pasó y cómo prevenir que volviera a pasar. El problema, continúa el guardián, es que la mente traumatizada a menudo crea creencias que son demasiado amplias. Toma una experiencia específica y la convierte en una regla universal. Esta persona me lastimó se convierte en todas las personas lastimarán. Fallé en esto se convierte en soy un fracaso. No fui protegido entonces se convierte en nunca estoy seguro. Y estas creencias, dice el guardián, aunque fueron creadas para protegerte, a menudo terminan aprisionándote. Te mantienen evitando cosas que podrían ser seguras. Te mantienen pequeño cuando podrías ser expansivo. Te mantienen repitiendo patrones dolorosos porque las creencias crean profecías autocumplidas. Caminas por el pasillo. Y las creencias aquí son profundamente personales. Específicas a tu historia. Tal vez lees, si soy vulnerable con alguien me lastimarán. O no puedo confiar en mi propio juicio porque siempre elijo mal. O si dejo de estar hipervigilante, algo terrible pasará. O no merezco ser amado porque hay algo fundamentalmente defectuoso en mí. O el mundo es peligroso y la gente es cruel. Cada una de estas creencias fue formada en un momento específico de dolor. Y en ese momento tenían sentido. Eran intentos de tu psique de procesar lo incomprensible y prevenir futuro dolor. Elige una, dice el guardián. La creencia nacida del trauma que sientas que ha tenido el mayor impacto en tu vida. Miras las frases talladas en los muros. Y una en particular parece pulsar con energía intensa. La tocas con tu mano temblorosa, tal vez es, si soy vulnerable seré lastimado. Y en el momento en que la tocas, eres transportado de vuelta. De vuelta al momento cuando esta creencia fue formada. Eras joven, tal vez un niño, tal vez un adolescente, tal vez un joven adulto. Y te abriste a alguien. Fuiste vulnerable. Compartiste tu yo real, tus miedos, tus sueños, tu corazón. Y esa persona, intencionalmente o no, usó esa vulnerabilidad en tu contra. O te rechazó. O se rió. O te abandonó justo cuando más los necesitabas, y el dolor fue intenso. Casi insoportable. Y tu psique, desesperada por nunca sentir ese dolor de nuevo, creó una regla, nunca más. Nunca seré vulnerable de nuevo. Porque vulnerable igual a dolor. Y has vivido según esa regla desde entonces. Has construido muros. Te has mantenido a distancia emocional en relaciones. Has usado sarcasmo o intelectualización o frialdad para asegurarte de nunca estar realmente expuesto. Has sacrificado intimidad profunda en el altar de la autoprotección. ¿Ves cómo se formó la creencia?, pregunta el guardián gentilmente. No de la nada. De un dolor real. De una necesidad legítima de protección. Pero la pregunta es, continúa, ¿sigue siendo útil? ¿O se ha convertido en una prisión? Piensas, la creencia te ha protegido, sí. No has sido lastimado de esa manera específica de nuevo. ¿Pero a qué costo? Has estado solo, aislado emocionalmente, incapaz de experimentar intimidad real. Has rechazado a personas que podrían haber sido seguras porque tu creencia dice nadie es seguro. Has construido una vida de seguridad emocional pero también de profunda soledad. La verdad más matizada, dice el guardián, es que algunas personas lastimarán si eres vulnerable. Eso es verdad. Pero no todas. Algunas personas responderán a tu vulnerabilidad con ternura, con respeto, con su propia vulnerabilidad. La tarea no es nunca ser vulnerable.
La tarea es aprender a discernir, ser vulnerable selectivamente con personas que han demostrado ser seguras. Entonces, pregunta el guardián, ¿qué creencia eliges ahora? Sabiendo lo que sabes. Con la sabiduría de tu experiencia, pero también con la apertura a nuevas posibilidades. Respiras profundamente. Esto es aterrador. Porque cambiar esta creencia significa soltar una defensa que has tenido durante años. Significa arriesgarte de nuevo. Pero también significa la posibilidad de conexión real. Elijo, dices, tu voz temblando pero firme, creer que la vulnerabilidad es riesgosa pero también es el camino hacia la intimidad real. Que puedo ser selectivo sobre con quién soy vulnerable sin cerrarme completamente. Que el dolor pasado no tiene que dictar mi futuro. Que merezco conexiones profundas y estoy dispuesto a arriesgarme apropiadamente para tenerlas. La creencia tallada en el muro comienza a cambiar. Se suaviza. Y nuevas palabras aparecen. La vulnerabilidad selectiva con personas seguras es valentía, no debilidad. Merezco intimidad. Sientes algo romperse en tu pecho. Como si una armadura que has estado usando durante años finalmente pudiera ser quitada. Bien, dice el guardián. Pero hay más. Mira esta. Señala otra creencia tallada, no puedo confiar en mi propio juicio. Tocas esta. Y recuerdas el momento o los momentos cuando tu juicio fue traicionado. Cuando confiaste en alguien que no debías. Cuando tomaste una decisión que resultó desastrosamente. Cuando tu intuición pareció fallarte. Y en la agonía de ese error, decidiste, no puedo confiar en mí mismo. Mi juicio es defectuoso. Y desde entonces, has segundo adivinado cada decisión. Has buscado validación externa constantemente. Has permitido que otros tomen decisiones por ti porque no confías en ti mismo. Has vivido en parálisis decisional, aterrado de cometer otro error. Pero considera esto, dice el guardián. En el momento cuando tu juicio falló, ¿tenías toda la información? ¿O alguien te mintió? ¿O las circunstancias cambiaron de maneras que no podías predecir? La mayoría de los errores de juicio no son porque eres fundamentalmente defectuoso, sino porque la vida es compleja y a veces información crucial está oculta o las situaciones evolucionan inesperadamente. Y además, continúa, ¿cuántas veces tu juicio ha sido correcto? Porque probablemente recuerdas vívidamente el error pero olvidas las cientos de veces que tu intuición te guió bien. El cerebro traumatizado se enfoca desproporcionadamente en los fracasos. Elijo, dices, creer que mi juicio es básicamente confiable. Que cometeré errores a veces porque soy humano, no porque esté fundamentalmente defectuoso. Que puedo aprender de los errores sin usarlos como evidencia de que soy incapaz. Que confiar en mí mismo es un músculo que puedo fortalecer. La creencia se transforma, mi juicio es confiable. Los errores son lecciones, no evidencia de defecto. Una por una, examinas las creencias nacidas del trauma. Cada una formada en momentos de dolor intenso. Cada una sirvió un propósito entonces. Pero ahora, examinada con compasión y con más información, cada una puede ser actualizada. Suavizada. Reemplazada con algo más matizado y liberador. No merezco ser amado se convierte en soy digno de amor. Las personas que me rechazaron estaban lidiando con sus propias limitaciones. El mundo es completamente peligroso se convierte en el mundo tiene peligros, pero también tiene belleza y seguridad. Puedo navegar con sabiduría sin vivir en miedo constante. Debo ser perfecto para evitar ser rechazado se convierte en mi imperfección es parte de mi humanidad y me hace relatable, no menos. Finalmente, después de haber examinado las creencias traumáticas más significativas, el guardián te lleva hacia otra puerta. Hay una capa más, dice. La más profunda de todas. En el centro mismo del laberinto. Donde las creencias más fundamentales viven. Las que ni siquiera reconoces como creencias porque están tan profundamente integradas en cómo percibes la realidad. ¿Qué tipo de creencias? Preguntas. Creencias sobre quién eres esencialmente, responde el guardián. Tu identidad central. Estas son las más difíciles de cuestionar porque se sienten como simplemente quién soy en lugar de creencias que pueden ser elegidas. Pero incluso estas merecen examen. ¿Listo? Pregunta el guardián. ¿Lista para el centro del laberinto? Tu corazón late fuerte. Porque sabes que esta última capa será la más desafiante. Pero también la más liberadora, asientes. Y el guardián abre la puerta hacia el centro del laberinto.
cuando cruzas el umbral hacia el centro del laberinto, todo cambia. Ya no estás en pasillos con muros. Estás en una cámara circular. Y en el centro de esta cámara hay un espejo. Pero no un espejo ordinario. Es un espejo que refleja no solo tu apariencia física, sino algo más profundo. Puedes ver capas en el reflejo, tu cuerpo sí, pero también reflejos de quien crees que eres en tu núcleo. Y alrededor del espejo, flotando en el aire como hologramas, hay frases. Pero estas no son declaraciones sobre el mundo exterior. Son declaraciones sobre ti. Soy fundamentalmente no amable. Soy débil. Soy un impostor. Soy demasiado. Soy insuficiente. Soy la víctima. Soy el salvador. Soy quien siempre debe estar en control. Estas son creencias de identidad. Narrativas centrales sobre quién eres. Y aunque algunas de ellas son conscientes, muchas operan bajo tu consciencia, moldeando tus elecciones sin que te des cuenta. Estas, dice el guardián, parándose a tu lado frente al espejo, son las creencias más poderosas de todas. Porque no solo afectan cómo interpretas eventos o cómo te comportas. Afectan quién crees que eres. Y cuando una creencia de identidad está activa, buscas evidencia que la confirme e ignoras evidencia que la contradice. Creas tu propia realidad basada en estas narrativas centrales. Por ejemplo, continúa el guardián, si tu creencia de identidad central es soy no amable, interpretarás las acciones de otros a través de ese filtro. Si alguien te muestra amor, pensarás solo me están usando o aún no me conocen realmente. Si alguien te rechaza, pensarás lo sabía, nadie puede amarme. La creencia se convierte en una profecía autocumplida porque filtra toda tu experiencia. Miras el espejo. Y miras las frases flotando alrededor de él. Y reconoces cuál es tu creencia de identidad central. La narrativa que has estado viviendo sin cuestionarla. La historia sobre quién eres que ha estado dirigiendo tu vida como un guión invisible. Acércate al espejo, dice el guardián. Y di en voz alta tu creencia de identidad central. La narrativa que has estado viviendo. Te acercas al espejo. Miras tu reflejo. Y con una voz que apenas es un susurro, dices la creencia que ha estado moldeando tu vida. Tal vez es, soy fundamentalmente no amable. Hay algo defectuoso en mi núcleo que hace que sea imposible para alguien amarme realmente. O soy un impostor. No importa lo que logre, en el fondo soy un fraude que será expuesto eventualmente. O soy demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado necesitado, y por eso siempre terminaré abrumando a la gente y siendo dejado. O soy insuficiente. No importa cuánto logre o mejore, nunca seré suficiente. Sea cual sea tu creencia específica, decirla en voz alta duele. Porque reconoces cuánto de tu vida ha sido organizada alrededor de esta narrativa. Cuántas decisiones has tomado basadas en ella. Cuánto dolor ha causado. Ahora, dice el guardián, vamos a hacer algo que nunca has hecho completamente. Vamos a cuestionar esta creencia de identidad. Vamos a tratarla no como verdad, sino como una hipótesis que puede ser examinada. Primero, dice el guardián, ¿de dónde vino esta creencia? ¿Cuándo la formaste? Y mirando en el espejo puedes ver. Puedes ver el momento o los momentos cuando esta creencia de identidad se formó. Tal vez cuando eras muy joven y tus necesidades emocionales no fueron satisfechas, y la única forma en que tu mente infantil podía entenderlo era, debo ser no amable. O cuando fallaste públicamente en algo y la vergüenza fue tan intensa que se convirtió en soy un fracaso. O cuando tus emociones grandes fueron constantemente criticadas hasta que creíste soy demasiado. ¿Ves?, dice el guardián. La creencia de identidad no es verdad. Es una interpretación que hiciste, a menudo cuando eras joven y tenías recursos cognitivos limitados para dar sentido a experiencias dolorosas. Pero hay otras interpretaciones posibles. Por ejemplo, continúa, si tu creencia es soy no amable, otra interpretación podría ser, las personas que no me amaron tenían sus propias limitaciones que no tenían nada que ver conmigo. O si tu creencia es soy un impostor, otra interpretación podría ser, he logrado cosas reales a través del esfuerzo real y el síndrome del impostor es común entre personas competentes. Ahora, dice el guardián, quiero que mires el espejo de nuevo. Pero esta vez, mira evidencia que contradiga tu creencia de identidad central. Porque está ahí. Has estado filtrándola, pero existe. Miras el espejo. Y el guardián te ayuda a ver.
Si tu creencia es soy no amable, ves momentos cuando personas te mostraron amor genuino. Cuando un amigo estuvo ahí para ti. Cuando alguien te eligió. Cuando fuiste valorado y apreciado. Estos momentos existieron, pero tu creencia de identidad te hizo descartarlos. Si tu creencia es soy un impostor, ves evidencia de competencia real. Proyectos que completaste con éxito. Problemas que resolviste. Personas que confiaron en tu juicio y fueron bien servidas por hacerlo. Logros reales que no pueden ser explicados como solo suerte. Si tu creencia es soy demasiado, ves personas que no se sintieron abrumadas. Que apreciaron tu intensidad. Que valoraron tu sensibilidad. Que dijeron no eres demasiado, eres exactamente lo que necesitaba. La evidencia contraria existe, dice el guardián. Simplemente has estado filtrándola porque no encajaba con tu narrativa de identidad. Entonces ahora, dice el guardián, el momento de elección más poderoso de todos. Puedes elegir una nueva narrativa de identidad. No basada en experiencias pasadas, sino en la verdad más completa de quien realmente eres. ¿Qué eliges?, pregunta el guardián. ¿Quién eliges ser consciente y deliberadamente? Respiras profundamente. Esto se siente monumental. Porque cambiar tu creencia de identidad central significa cambiar la historia fundamental que te cuentas sobre ti mismo. Elijo, dices, y tu voz crece más fuerte con cada palabra, creer que soy fundamentalmente digno de amor. Que soy competente y capaz. Que soy suficiente exactamente como soy. Que mi intensidad es un don, no un defecto. Que merezco ocupar espacio, perseguir mis sueños, vivir completamente. Elijo, continúas, soltar la vieja narrativa que me mantuvo pequeño y asustado. Elijo una nueva historia, una donde soy el protagonista empoderado de mi propia vida, no la víctima de mis circunstancias. Donde soy complejo y multifacético, no definido por una sola narrativa limitante. En el momento en que dices esto, el espejo se transforma. Tu reflejo cambia. No tu apariencia física, sino algo en tus ojos. Una luz. Una certeza. Una sensación de poder reclamado, y las frases flotantes alrededor del espejo se disuelven. Y en su lugar, nuevas frases aparecen, brillando con luz dorada. Tus nuevas creencias de identidad elegidas conscientemente. Soy digno de amor y pertenencia. Soy capaz y competente. Soy suficiente, completo, valioso tal como soy. Mi autenticidad es mi fuerza. Soy el autor de mi propia historia. El guardián sonríe ampliamente. Has llegado al centro del laberinto. Has cuestionado cada capa de creencias heredadas, familiares, culturales, nacidas del trauma e incluso tus creencias de identidad más profundas. Y has elegido conscientemente nuevas creencias que son verdaderamente tuyas. Pero ahora, dice el guardián, viene la parte más importante. Tienes que salir del laberinto. Tienes que llevar estas nuevas creencias de vuelta a tu vida. Tienes que comenzar a vivir según ellas. Y eso requerirá práctica porque los viejos patrones de pensamiento están arraigados. Pero ahora sabes que son solo creencias, no verdades. Y puedes elegir de nuevo cada vez que te encuentres volviendo a caer en las viejas narrativas. Ven, dice el guardián. Te mostraré la salida. Y te daré herramientas para mantener estas nuevas creencias vivas. El guardián te guía hacia una puerta al otro lado de la cámara central. Y cuando la abre, puedes ver un camino que no es el laberinto complicado por el que entraste. Es un camino recto, iluminado, que lleva directamente hacia afuera. Una vez que has cuestionado conscientemente tus creencias, explica el guardián, el laberinto pierde su poder. Ya no estás perdido en él. Puedes ver claramente el camino hacia afuera. Comienzas a caminar por el camino. Y te das cuenta de que estás llevando algo contigo, un libro. Miras hacia abajo y ves que es un libro en blanco. En la portada está escrito, mis creencias elegidas conscientemente. Este libro, dice el guardián, es tu ancla. Cuando te encuentres volviendo a caer en viejas creencias, puedes abrir este libro, mentalmente, y recordar lo que elegiste en el centro del laberinto. Puedes reescribir las viejas narrativas con las nuevas verdades que has elegido. Caminas por el camino iluminado y te das cuenta de que ya puedes ver la salida. La luz del día filtrándose. Y con cada paso hacia esa luz, sientes algo. Un sentido de empoderamiento. De agencia. De libertad. Finalmente, emerges del laberinto. Y estás de vuelta donde comenzaste, pero diferente.
El laberinto todavía está ahí detrás de ti, siempre estará ahí, porque las creencias son parte de la experiencia humana. Pero ya no controla tu vida. Ya no caminas inconscientemente según programación heredada, ahora sabes qué creencias estás viviendo. Y sabes que tienes el poder de cuestionarlas, cambiarlas, elegirlas conscientemente. El guardián se para contigo en la salida del laberinto. Regresarás aquí a veces, dice. Cuando absorbes nuevas creencias sin darte cuenta. Cuando los viejos patrones resurgen. Cuando necesitas recordar tu poder de elegir. El laberinto siempre esperará. Pero ahora sabes cómo navegarlo. Ve, dice el guardián. Ve y vive según tus creencias elegidas. Ve y crea una vida que sea verdaderamente tuya. Y con esas palabras, el laberinto comienza a desvanecerse. Y te encuentras regresando. Regresando a tu cuerpo. A tu cama. A tu vida, pero regresas transformado. A medida que el laberinto se desvanece, te encuentras de vuelta en tu cuerpo. En tu cama. En este momento presente. Pero algo es profundamente diferente. Puedes sentirlo. Una claridad. Una certeza. Un sentido de poder que no tenías antes. Porque has hecho algo que pocas personas hacen. Has examinado conscientemente las creencias que gobiernan tu vida. Has cuestionado la programación heredada. Y has elegido deliberadamente qué creencias quieres conservar y cuáles quieres soltar. No estás curado en el sentido de que todas tus luchas desaparezcan instantáneamente. Pero ahora tienes conciencia. Y con conciencia viene elección. Y con elección viene libertad. Tu cuerpo descansa completamente ahora. Más profundamente de lo que ha descansado en mucho tiempo. Porque ya no estás usando energía para defender inconscientemente creencias limitantes. Ya no estás luchando contra tu propia programación sin darte cuenta. Ahora puedes vivir con intención. Siente tus pies descansando, fundamentados en tu nueva comprensión. Tus piernas relajadas, listas para caminar en direcciones que tú eliges. Tu vientre suave, sin la tensión de creencias internalizadas no cuestionadas. Tu pecho abierto, capaz de respirar completamente ahora que las creencias restrictivas sobre quién deberías ser han sido soltadas. Tu garganta clara, lista para hablar tus propias verdades en lugar de repetir las creencias de otros. Tu cabeza en paz, tu mente ya no un campo de batalla entre lo que fuiste programado a creer y lo que realmente piensas. Y tu corazón, oh tu corazón, más libre. Capaz de sentir, de elegir, de amar sin el peso de creencias heredadas dictando cada movimiento. Tu respiración es profunda, natural, la respiración de alguien que finalmente puede exhalar completamente. Que no necesita sostener las expectativas de generaciones. Que puede simplemente ser. Y tu mente descansa en el conocimiento de que las creencias no son verdades inmutables. Son herramientas. Y puedes elegir qué herramientas usar. Puedes actualizar tu sistema operativo. Puedes reescribir el código. Mañana cuando despiertes, puede que no recuerdes todos los detalles de este viaje a través del laberinto. Pero llevarás su esencia contigo. La conciencia de que estás viviendo según creencias. La comprensión de que esas creencias pueden ser examinadas. Y el poder de elegir nuevas creencias cuando las viejas ya no te sirven. Y cuando te encuentres pensando, no puedo hacer eso, o no soy ese tipo de persona, o así es como son las cosas, puedes pausar. Puedes preguntarte, ¿es esta mi creencia elegida conscientemente? ¿O es programación heredada? ¿Me sirve esta creencia? ¿O me limita? Y si te limita, puedes elegir diferente. Puedes reescribir la creencia. Puedes vivir según una nueva verdad. Porque ese es tu derecho de nacimiento como ser humano consciente. No simplemente vivir según las creencias que te fueron dadas, sino examinarlas, cuestionarlas y elegir las que resuenen con tu verdad más profunda. Las creencias de tu familia tenían sabiduría para ellos en su contexto, y puedes honrarlas sin vivir según ellas. Las creencias de tu cultura pueden haber servido propósitos históricos, y puedes comprenderlas sin ser gobernado por ellas. Las creencias formadas en trauma fueron intentos de tu psique de protegerte. Y puedes agradecerles sin quedarte atascado en ellas. Y puedes crear nuevas creencias. Creencias que te empoderen en lugar de limitarte. Creencias que abran posibilidades en lugar de cerrarlas. Creencias que honren quién eres realmente en lugar de quien otros pensaron que deberías ser.
El laberinto siempre espera, cuando nuevas creencias necesiten ser examinadas, cuando viejas programaciones resurjan. Pero por ahora, descansa, en la claridad de haber cuestionado, en la libertad de haber elegido. Duerme profundamente, sabiendo que las creencias que vives son tuyas, que el poder de elegir está en tus manos. El laberinto te espera, pero tú lo navegas conscientemente ahora, ya no perdido, sino eligiendo tu camino. Descansa, descansa, descansa. Las creencias heredadas, conscientemente examinadas, las limitaciones soltadas, las verdades elegidas. Duerme en paz, en la autodeterminación, en el poder de crear tu propia vida según tus propias verdades. El laberinto siempre espera, pero ahora vives, desde elección consciente, desde poder reclamado. Descansa, descansa, descansa. Tus creencias, tus elecciones, tu vida, tu verdad. Duerme sabiendo que eres libre para elegir cómo piensas, cómo crees, cómo vives. El laberinto de creencias, navegado conscientemente, tu poder de elección, reclamado completamente. Descansa en esta libertad, duerme en esta claridad, despierta a tu vida elegida conscientemente.